días, estimados alumnos del curso Pluralismo Jurídico, Jurisdicción Indígena y Derechos Humanos en la Región Andina. Sean bienvenidos a esta clase en vivo. En primer lugar, queremos darles la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión Andina de Juristas. Muchas gracias por participar y por hacer que este curso haya sido tan interesante y tan rico con todos sus comentarios y con todas sus experiencias, y al resto de colegas que nos están acompañando también, bienvenidos. Como ustedes saben, tenemos una clase ya al final del curso para poder cerrar los temas que hemos estado discutiendo durante estas semanas anteriores, y vamos a tener el gusto de contar con nosotros con el doctor Diego García Sayán, que es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo director general de la Comisión Andina de Juristas. El doctor nos va a acompañar para comentar con ustedes algunos de los temas que hemos estado trabajando en el curso y algunos en los que ustedes han demostrado interés en que podamos profundizar o que podamos ir sacando de repente algunas conclusiones. Entonces, bueno, damos la bienvenida al doctor Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Milo. En primer lugar, vamos a partir de lo que quizás no hemos tenido mucho tiempo en el curso para analizar por las pocas semanas que teníamos, pero como ustedes saben, este tema de la justicia indígena, de la jurisdicción especial, es algo nuevo en nuestro derecho y no necesariamente se puede explicar únicamente con los marcos conceptuales que tenemos en el derecho considerado civil o en el derecho considerado occidental, sino que hay que ver un poco más allá, hay que ver otras teorías, otros marcos que nos permitan analizar de dónde nace esta posibilidad de tener una justicia en nuestros estados diferente a la justicia que tradicionalmente hemos conocido, que era exclusivamente del Estado. Por eso me gustaría preguntarle en primer lugar, doctor, cómo se puede entender este fenómeno de pluralismo jurídico dentro de los sistemas normativos de nuestros países. Mira, yo creo que habría que entrar esto por varias vías, y se me ocurren por lo menos tres, ¿no? Primero, en un plano bastante más general, recuperar el concepto esencial de que en una sociedad democrática el pluralismo es un ingrediente fundamental. Pluralismo entendido como diversidad de ideas, derecho a la organización, el derecho a la participación política con propuestas diferentes y contradictorias entre sí, es un ingrediente esencial el pluralismo. El segundo componente es que en sociedades multiculturales y multiétnicas, como es el caso de prácticamente todos los países de América Latina, esa multiculturalidad le da un acento particular al pluralismo, y en particular al pluralismo jurídico, en la medida en que esa multiculturalidad significa que existen distintos grupos étnicos que también han construido diversos órdenes jurídicos, ¿no? Y el tercer ingrediente es que en una sociedad que en esencia es un espacio dinámico, esos órdenes jurídicos que existen como expresión de la multiculturalidad y el pluralismo se articulan y se comunican entre sí. No son islas congeladas en donde no existen influencias de eso sobre el orden mayor y el orden mayor no ejerce algún tipo de repercusión, o en el sentido que tienen algunas visiones antropológicas bastante conservadoras de entender esos órdenes jurídicos, expresión de multiculturalismo, casi como un orden congelado, que no evoluciona, que no se contagia para bien o para mal del orden jurídico mayor. Entonces, con esos tres ingredientes surgen grandes preguntas y grandes interrogantes, ya en un contexto como el que hoy día hay en América Latina y en los países andinos, en donde existe un orden internacional interamericano de derechos humanos que no consiste solamente en normas que están escritas en convenciones o en declaraciones, sino en una jurisprudencia, en decisiones de espacios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tocan directamente esos temas y que se convierten en un nuevo factor de enriquecimiento y de variación de las cosas, por la siguiente razón: este orden internacional de derechos humanos es un orden básicamente individualista, ¿no? En la concepción básicamente liberal. Pero un espacio como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha buscado recrear esto a la luz de la interacción entre ese orden liberal individual y el orden colectivo que tiene la mayoría de pueblos indígenas, estableciendo, por ejemplo, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, que literalmente
no está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Así es. y recoger, por ejemplo, que la posesión prolongada en un espacio de tierra o de territorio constituye, en coherencia con lo que establece el derecho indígena, un ingrediente fundamental como título de propiedad. Entonces, yo creo que esa articulación que existe, que es muy dinámica, habría que verla también a la luz de esa jurisprudencia interamericana que creo está buscando expresar esta complejidad de sociedades que no necesariamente estaban literalmente expresadas cuando se escribieron estos textos en su momento, ¿no? Así es, doctor. Justamente como usted lo ha expresado, de esta coexistencia, digamos, diferentes culturas que obviamente tenemos en los distintos países, la que ha sido de alguna manera regulada es, digamos, la existencia de la cultura de las culturas indígenas, y dentro de ellas algunos derechos que se les ha asignado tanto por el Convenio 169 como por algunas normas constitucionales e internas dentro de nuestros países. Pero como usted dice, la naturaleza, digamos, de las culturas indígenas por lo general se basa, por ejemplo, en una colectividad y no necesariamente en la autonomía del individuo como nosotros lo conocemos en nuestro derecho, y por lo tanto ahí hay algunos problemas a la hora de aplicar estas normas. Pero como usted lo ha mencionado, justamente la Corte Interamericana ha avanzado mucho en ese sentido al tratar de incorporar algunos otros aspectos como esta colectividad, y como considerar, digamos, no necesariamente que tiene que ser un individuo el que presente el caso, o tratar de dar una interpretación más intercultural, algunas normas, tratar de inclusive conocer mucho más esta otra cultura, esta otra manera de vivir antes de poder tomar una decisión. No sé si nos podría comentar un poco lo que se ha avanzado en el caso de la Corte Interamericana que usted preside en términos de derechos de los pueblos indígenas en estos últimos años, y creo que a nivel mundial inclusive es un ejemplo, digamos, de este intento de interpretación innovadora del derecho para poder incorporar estos otros elementos que, no, como usted dice, no estaban pensados inicialmente así, ¿no? Claro, yo creo que hay varias cosas importantes que se han hecho en América Latina en esa perspectiva, ¿no? La Corte Interamericana fue el primer tribunal internacional, y no sé si el único hasta el momento, que ha establecido el derecho a la propiedad colectiva de la tierra como un derecho humano. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque la norma internacional habla sobre el derecho a la propiedad individual, no menciona la propiedad colectiva. Sin embargo, dentro de una interpretación constructiva en donde se incorpora como un ingrediente, por ejemplo, el elemento de la no discriminación, el tema del derecho a la identidad, y reconocer a través de estudios antropológicos elementales y sofisticados también, de que la propiedad colectiva en los pueblos indígenas suele ser un ingrediente esencial de una visión de la tierra y el territorio que no es solamente patrimonial, sino que es un ingrediente esencial de la propia identidad. Entonces, cuando la Corte Interamericana incorpora el derecho a la propiedad colectiva de la tierra como un derecho humano, no hace simplemente una mutación de lo que puede ser individual para que sea colectivo, que al final no tendría per se mayor trascendencia, sino recupera un sentido distinto de la propiedad en función de los valores que pueden estar en los ingredientes de una identidad indígena como un elemento importante, ¿no? Entonces, asumiendo que jurídicamente estos valores alimentan una reflexión de un tribunal internacional que a su vez puede repercutir en el derecho interno, tanto el indígena como el escrito. Entonces, el derecho a la propiedad colectiva por eso ha sido una cosa tan importante. Y lo otro, asumir en varias decisiones que ha adoptado la Corte, que en los procesos de reivindicación de tierras por la vía judicial, las percepciones del orden jurídico indígena en lo que respecta a la legitimidad de la propiedad sustentada básicamente en la posesión prolongada de buena fe es un elemento importante y fundamental. Ahora, se abren pues varias preguntas, ¿no? Una que ya la comentábamos, que el orden jurídico en general y el orden jurídico indígena en lo específico son dinámicos, ¿no? Y existen en una sociedad en donde la comunicación se da por parte de quienes hoy día en América Latina, por ejemplo, son parte de pueblos indígenas, están en permanente comunicación con el mercado, con la escuela,
con los medios de comunicación, con el uso del internet, del celular, de manera que están culturalmente en comunicación e interacción activa con el resto de la sociedad y dentro de eso, por supuesto, en el orden jurídico. Entonces, esta visión congelada de una sociedad en donde estos órdenes jurídicos están como estratificados y su tradición es hoy la misma de lo que era hace 50 o 100 años, no corresponde en absoluto a la realidad porque hay una mutua interacción. Entonces, eso nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental, ¿no? Si es que si estos órdenes jurídicos tienen sustantivamente autonomía absoluta para establecer, graduar su régimen de establecimiento de sanciones, por ejemplo, con desconexión absoluta de lo que pueda existir en el resto del orden jurídico, que remite a preguntas importantes sobre castigos físicos, pena de muerte y otros asuntos importantes. Y en segundo lugar, si lo que estamos haciendo es respetar el pluralismo jurídico, cosa que históricamente no siempre se ha hecho porque ha habido una visión eurocéntrica en donde los verdaderos, los buenos valores eran los que estaban establecidos en la legislación occidental, ¿con qué criterios y con qué herramientas en un sentido democrático se puede establecer ciertos límites a esos órdenes jurídicos indígenas que no repitan el ciclo reaccionario de un eurocentrismo que finalmente le dicen, no hombre, vaya uno a saber de qué, ustedes no pueden hacer esto, sí pueden hacer esta otra cosa, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que hoy día se tienen que resolver por las cosas que estamos viendo que ocurren en varios de nuestros países, ¿no? Justamente en ese sentido, algo que plantea el Convenio 169 es que los pueblos indígenas sean considerados dentro de la toma de decisiones, ¿no? Justamente para cambiar esta lógica que usted mencionaba de que antes simplemente era un tercero y en todo caso el Estado quien estaba legitimado para poder decidir por ellos. Lo que propone el Convenio 169 es que se les tome en cuenta, que se pueda consultar con ellos, que puedan formar parte en la formulación de políticas, programas, proyectos y, por qué no, en el caso de las normas, ¿no? En todo caso, para definir, digamos, estos límites o hasta dónde se puede llegar o no, sería mejor que se haga de manera conjunta con ellos, ¿no? Que no vuelva a ser un tercero quien lo define. Y en ese sentido creo que la Corte ha tenido varias decisiones importantes en el tema justamente de consulta y de consentimiento, ¿no? Inclusive tenemos como le había mencionado dentro de nuestros alumnos que están acompañándonos en ese momento, muchos ecuatorianos, y justo la Corte ha tenido una importante decisión en un caso de Ecuador en esos temas, aunque los temas de consulta y consentimiento, si bien se aplican a todos los derechos de los pueblos indígenas, digamos, es más conocido en el tema de industrias extractivas, pero también se aplica para decisiones que el Estado tenga que tomar sobre cómo aplicar la justicia indígena y cómo regularlo. Sin duda. Entonces, yo creo que ese es el elemento central. O sea, que hoy día, en las sociedades democráticas, los pueblos en general, y los pueblos indígenas en particular, son actores, ¿no? Cuya participación en el proceso democrático no se limita al ejercicio del derecho al voto para una autoridad nacional, regional o local, sino que es parte de un ingrediente en donde la participación, y está en la Convención Americana, el derecho a la participación en los asuntos públicos es un derecho, y como derecho tiene que ser organizado de manera eficiente y adecuada por el Estado para que esto se pueda ejercer de manera que las normas que afecten a los pueblos indígenas, las decisiones administrativas que afectan a sus derechos o recursos estén generados por un proceso de interacción. Pero no perdamos de vista que eso se da dentro del reconocimiento que existe un Estado, claro. Y que al final esto no es un asunto entre iguales, sino que al final hay una autoridad que es la que toma la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una contradicción, ¿no? Cuando se llega a una condición en donde los valores que puedan estar establecidos, por ejemplo, en ciertos códigos, como el Código Penal, son distintos a los que en el ejercicio del procedimiento o en las sanciones que se determinan, a los que hacen ciertos pueblos